Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a explicar la replicación en eucariotas y procariotas. Mi equipo está conformado por Bustamante Coatzin Rosa Teresa, García Castañeda Joshua, Gómez Anaya Guadalupe, González González Jessica Isabel y yo, Jaramillo Domínguez Vanessa. Replicación procariota. Las procariotas poseen un cromosoma circular cuya estructura no es tan compacta como la de los cromosomas en eucariotas, aunque existen muchas similitudes en el proceso de replicación del ADN en eucariotas y procariotas. La diferencia en la estructura de su ADN se traduce en variaciones en el proceso de replicación en estas dos formas de vida. La replicación del ADN en los procariontes se ha estudiado de manera detallada, debido principalmente a que el genoma en los procariontes es de orden magnitud más pequeño y al gran número de variantes disponibles. Por ejemplo, el genoma de Escherichia coli tiene 4.6 millones de pares de bases en un solo cromosoma circular y su replicación dura aproximadamente 42 minutos, lo que significa que se agregan aproximadamente 1000 nucleótidos por segundo. La replicación empieza por un solo origen de replicación y continúa en ambas direcciones. El proceso de replicación es mucho más rápido en procariontes que en eucariontes. Proteínas DNA multicomplejo de 10 a 20 ATP. Se unen a uno de los repetidos de 9 PB del ORIC. Provoca la separación de las cadenas de los repetidos de 13 PB. Proteínas DNA-C. Lleva a la DNA-B en donde ya se abrió la cadena. Proteínas DNA-B. Helicasa. Se une a una de las cadenas sencillas y se desplaza a lo largo del ADN para separar las cadenas en el sentido 5'-3'. Proteínas SSB. Protegen a las cadenas sencillas del ADN de las endonucleasas, porque éstas podrían degradarlo. Proteínas DNAG. Primasa. Sintetizan el primer de ARN. El punto de partida viene determinado por una secuencia específica de nucleótidos conocida como origen de replicación, en la que hay gran cantidad de timina y adenina. Esta secuencia es reconocida por proteínas iniciadoras que controlan este proceso y enzimas conocidas como licasas, que rompen los puentes de hidrógeno de forma que una vez unidas las proteínas iniciadoras al ADN, provocan el desenrollamiento de estas regiones. Las topoimerasas evitan que se retuerzan y formen superenrollamientos cortando una o ambas cadenas de DNA reponiéndolos. La primasa DNA-G, para que se pueda iniciar la síntesis de ADN, se necesita un extremo 3' OH libre, al que se le va añadiendo nucleótidos, y ese extremo 3' OH lo suministra un ARN de pequeño tamaño alrededor de 12 a 30 ribonucleótidos, que se denomina ARN cebador o primer. La DNA polimerasa 3 sintetiza ADN solamente en la dirección 5'-3'. Para esto se toma el extremo 3 OH de un nucleótido que la primasa deja libre y comienza a sintetizar ADN en ambas cadenas, continua y descontinua de la doble hélice. La ADN polimerasa 3 se forma de varias subunidades. Sub- Subunidad alfa, cuerpo central y es la encargada de sintetizar el ADN. Subunidad beta, no permite que la ADN polimerasa 3 se desprenda de las hebras del ADN. Subunidad epsilon, tiene actividad exonucleasa 3', 5'. Subunidad Tau. Mantiene unido al dímero que forma a la ADN polimerasa 3. Subunidades Epsilon y Delta. Ayudan a avanzar a la ADN polimerasa 3 sobre la hebra del ADN. Subunidad Teta, ensamblaje. Replicación eucariota. La replicación del ADN en las eucariotas es un proceso muy complicado debido a que su genoma es muy complejo. En este proceso intervienen una serie de enzimas y diferentes proteínas. La replicación consta de tres etapas principales.
iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, el ADN se encuentra en forma accesible para las proteínas y las enzimas encargadas de la replicación. Ciertas proteínas se localizan en la doble hélice, una secuencia específica de nucleótidos, conocida como origen, que es el lugar donde inicia la replicación. Estas proteínas se unen al origen, mientras que en una enzima llamada helicasa se encarga de desenrollar y separar la doble hélice del ADN. Conforme se separa el ADN, se van formando unas estructuras en forma de Y, que se conocen como horquillas de replicación. Durante la elongación, una enzima llamada ADN polimerasa avanza a lo largo de la cadena, desde el extremo 3' del molde y va agregando los nucleótidos complementarios. Debido a que el ADN polimerasa únicamente puede agregar nucleótidos nuevos al final de una columna vertebral, se requiere de una secuencia conocida como iniciador, que agregue nucleótidos complementarios de ARN. Posteriormente, el iniciador se remueve y los nucleótidos de ARN se sustituyen con nucleótidos de ADN. La hebra complementaria a la hebra parental de ADN se sintetiza en forma continua hacia la horquilla de replicación, de tal forma que la polimerasa va agregando nucleótidos en esta dirección. A esta hebra que se sintetiza en forma continua se le conoce como hebra principal. Como la ADN polimerasa únicamente puede sintetizar ADN en la dirección 5', 3', la otra hebra se va sintetizando en pequeños fragmentos, conocidos como fragmentos de Okazaki, cada uno de los cuales requiere de un iniciador o cebador de ARN para iniciar la síntesis. Conforme la síntesis avanza, una enzima se encarga de remover el cebador de ARN y de reemplazarlo con nucleótidos de ADN. Los espacios entre los fragmentos se enlazan o se unen por la enzima ADN ligasa. A la hebra formada con los fragmentos de Okazaki se conoce como hebra discontinua. La DNA polimerasa A alfa es la primasa de los eucariotas, primers de cadena líder y de los fragmentos de la cadena rezagada. La DNA polimerasa epsilon y delta es la verdadera replicasa de la cadena de líder. La DNA polimerasa delta es comparable a la DNA polimerasa 1 sin nexo 3', 5'. Y la DNA polimerasa epsilon tiene la función de reparación de lesiones V y llenado de huecos dejados por los primers en los fragmentos de Okazaki. En este cuadro podemos observar las principales diferencias entre las procariotas y las eucariotas. Y como conclusión, podemos decir que con la replicación en general es de suma importancia, ya que permite a los órganos vivos crecer y propagarse, generando rápidamente copias virtualmente idénticas de su material genético. No obstante, la replicación tiene un carácter potencialmente peligroso para la célula, ya que tiene lugar en estructuras especializadas, las horquillas de replicación, que son intrínsecamente frágiles y propensas a sufrir procesos de recombinación anómala. Y aquí tenemos las referencias que utilizamos para esta presentación. Gracias por la atención prestada.